Hola, buenos días. El día de hoy yo quiero darte una palabra que creo Dios puso en mi corazón y que va a servir para que estos días tú lo vivas en victoria como siempre debes vivirlo. He escuchado oraciones en pastores, ministros o en personas cristianos, personas creyentes, que le dicen a Dios cosas como por ejemplo, por favor, Señor, protege a mi familia. Y yo creo que es una oración totalmente incorrecta porque parece una oración piadosa. Sin embargo, revela una total falta de confianza. Porque es como que yo vaya a tu casa y vea a tus hijos decirte a ti, papá, por favor, dame de comer, papá, por favor, paga el colegio. Yo pensaría que no estás siendo un buen padre y que no estás tratando bien a tu familia. Y esto es porque no entendemos la gracia de Dios y el favor de Dios. Cuando entiendes la gracia de Dios, que Jesús mismo es la gracia, entonces haces oraciones confiadas y oraciones distintas, oraciones muy diferentes. ¿Tienes que pedirle favores a Dios o tienes que pedirle provisión como un hijo le pediría a su padre? Y Jesús enseñó a orar así, no danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Jesús no oró, Señor, ten piedad de mí, por favor, dame de comer, ten misericordia, por favor, si tienes algo, aunque sea un pan duro, ¿no es cierto? Dios no oró así. Jesús nos enseñó a orar distinto. Y tú me puedes decir, Pastor Alexis, pero cuando yo me encuentro en una situación, es difícil confiar, en una situación de crisis. Bueno, recuerda que yo te he contado la cantidad de veces que hemos pasado con mi esposa situaciones de crisis por su tiempo de enfermedad, lo que ocurrió hace años atrás y las diferentes batallas que nosotros hemos tenido que lidiar y cómo Dios nos entrenó en la gracia y el favor de Dios para poder afrontar tiempos de batalla y tiempos de dificultad. Yo quiero decirte algo, la provisión de Dios fluye cuando nosotros reposamos. La gracia de Dios fluye cuando nosotros estamos en pleno reposo. Ahora, quiero hablarte de Noé y su familia, porque el mundo en que vivía Noé era un mundo muy parecido al nuestro, un mundo donde había desastres, violencia. Mira lo que dice la escritura en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo que su venida sería en tiempos muy similares a los de Noé. El mundo estaba lleno de violencia y eso incluye maldad, robos, muertes, asesinatos. Era un mundo en crisis y el final de ese mundo estaba cerca y Dios le habla a Noé. Dios le dice algo. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. Luego que Dios le dice a él los tiempos difíciles que iban a venir, a pesar de eso, Noé pudo descansar y pudo reposar. Génesis 6:8 dice lo siguiente: y Noé halló gracia a los ojos del Señor. Aparentemente, el versículo pareciera que dijera que Noé hizo algo bueno para hallar gracia a los ojos del Señor. Pero la palabra Noé, que es la palabra Noach, significa literalmente reposo. Y esta es la primera vez que tú encuentras la palabra gracia en el Antiguo Testamento. Es increíble porque aparece justamente ligada a la palabra reposo. Y el reposo, ese descanso en Dios, hace que tú encuentres y te relaciones con la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Imagínate cómo era Noé, ¿no? En medio de la crisis mundial, de los problemas, mientras todos estaban afanados y preocupados, Noé estaba tranquilo, estaba reposando, porque él confiaba en Dios. A pesar de todo el mundo que le rodeaba, de todo lo que estaba ocurriendo, Noé reposaba en Dios, descansaba. Una conversación de Noé sería algo así como que Noé te diría, ¿no? Bueno, yo confío que Dios tiene el control, Dios está guiando mis pasos, mis mejores días recién están por venir, sé que Dios está preparando algo grande para mí, para mi familia, todo esto es temporal. Seguramente Noé te hablaría así. O escucharías oraciones de Noé diciendo, Señor, gracias por tu protección, porque me favoreces y porque me bendices. Seguramente lo hacía en situaciones que no eran así, donde era totalmente lo contrario, pero él confiaba plenamente en Dios, él descansaba en Dios. Noé significa reposo. Ahora, Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3 dice lo siguiente: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira bien, el texto nos habla acerca de que Dios reposó y santificó el reposo.
Y el número 7, que es el número de la perfección, es el número del encuentro con Dios, pero también es el número que significa reposo. En ese día Dios reposó y descansó. Jesús hizo 7 milagros en el día de reposo. Fue un momento en el cual Jesús hizo milagros extraordinarios también. Uno de ellos fue la de la mujer que estaba encorvada, y la Biblia dice que ella estuvo durante 18 años en esta situación. Y si tú divides 18 entre 3, habla del 666, que es el número de la bestia, el número de ataduras, el número que el diablo va a usar en el libro del Apocalipsis. Entonces, Dios quiere que reposemos en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo el área de la familia, porque Dios tiene cuidado de ella. Y muchos tienen desconfianza de que Dios esté cuidando de su familia. Por eso hacen oraciones llenas de carga, ¿no? Oraciones que no reflejan confianza. Como dije al principio, por favor, Señor, ten piedad. Oraciones que no reflejan confianza. Y Dios quiere que reposemos. Mientras más entrenemos al reposo, mientras más entremos al reposo de Dios, más milagros vamos a ver. Porque la gracia de Dios fluye en medio del reposo. Y el trabajo y la labor no deja de fluir la fe, estanca. Entonces cuando tú te afanas, te preocupas y quieres hacer las cosas por tus propias fuerzas, no confiando en Dios, eso bloquea tu fe. Tienes que trabajar y esforzarte en tu trabajo, por supuesto de sí, pero la inquietud interna, el afán, la duda, todo eso es realmente malo. Y si pones una situación en las manos de Dios, entonces estará bien, Él se va a encargar. Reposar significa descansar en Dios. Si tú intentas defenderte, por ejemplo, ante una situación, entonces Dios no te va a defender a ti. O Él lo hace o lo haces tú. Reposar es descansar plenamente en Dios y dejar en Él que toda la preocupación y que Él obre en tu vida. Tu familia está bajo el cuidado de Dios. Ahora, hay algo que ocurrió con respecto al arca. Y hay una revelación importante acá, porque Dios le habla a Noé y le dice, construye un arca. Luego que Génesis dice que la situación estaba terrible, que había violencia, muerte, destrucción, todo lo que causa el pecado, similar a nuestros días, Dios se acerca a Noé y le da esta palabra. Génesis 6:9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué dice la Biblia que era justo Noé? Porque él reposaba en Dios, porque él tenía fe en Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, y cada vez que hablamos de justicia estamos hablando de creer en Dios. La justicia que viene por medio de la fe, dice el libro de Romanos. Entonces, Noé creía en Dios, él estaba confiando, tenía fe en Dios y no se angustiaba por las cosas que venían. Ahora, Dios le dijo a Noé que construya un arca, ¿no? Dios le menciona esto. En Génesis capítulo 6, verso 14, dice, hazte un arca. ¿Ok? Ahora, yo quiero hablarte de esta palabra, porque esta palabra en el hebreo es la palabra teba. Y la palabra teba tiene estos vocablos judíos, Hei, Bet y Tab. Que en la gematría tú encuentras un valor numérico para cada una de estas letras judías. Y cada una de estas 3 letras tiene un significado. La palabra Hei es la primera con la que se escribe arca. Tiene el símbolo, tiene el equivalente, el número 5. Y significa 2 cosas, básicamente. Significa suspiro o aliento, lo que Dios sopla sobre ti. La palabra gracia aparece en la Biblia cuando se habla, hace referencias a David y a Ruth 5 veces en cada oportunidad. Y la palabra 5 nos habla de la gracia de Dios. La palabra Bet, que es equivalente al número 2, significa casa. Y la palabra Tab, que es equivalente al número 400, significa pisar o presionar hacia abajo. Sumados estos 3 números dan el 407, que significa dado por Dios. Hei es una palabra, la primera letra del arca en hebreo, que habla de la gracia de Dios, porque Hei, que es el número 5, habla de la gracia y del favor de Dios inmerecido que te sostiene a ti y a tu familia. Imagínate, ¿no? Esa arca iba a sostener a Noé y a la familia de Noé. Y empieza la primera letra con la palabra gracia o suspiro de Dios. No hay nada que tú puedas hacer frente a ciertas circunstancias, pero puedes confiar, puedes reposar en el favor inmerecido de Dios y en su gracia. El mundo entero fue destruido, el diluvio llegó, el mar destruyó, pero Noé confiaba en ese favor inmerecido de Dios. Él no había hecho mérito alguno para ganar eso.
simplemente había creído en Dios y le fue tomado también por justicia. El arca habla de la gracia de Dios. La segunda palabra es la palabra Bet, y la palabra Bet habla de casa. Y esto nos hace una alusión a lo que significa la casa de Dios, que es el lugar de refugio. El pueblo de Dios sirve de refugio para el necesitado. Cuando las personas vienen buscando de Dios, nosotros les podemos dar una palabra de aliento, una palabra de bendición a cada uno de ellos. Por eso significamos nosotros ese refugio de Dios. Y la tercera palabra, la palabra tab, que es pisar o presionar. Y esto nos habla de los momentos en que tú pasas una batalla. Un momento difícil de presión, de ansiedad, de depresión, que solo puedes pasarlo cuando estás en la casa de Dios y disfrutando de la gracia de Dios. Y mucha gente, por todo este tiempo que ha estado ocurriendo por el virus, por la presión financiera, por la pérdida de trabajos, enfermedades o pérdida de seres queridos, están pasando por tiempos de depresión, ansiedad, de depresión, y solamente tú puedes pasarlo de esa forma, creyendo plenamente y confiando en la gracia de Dios que te sostiene, porque esta tercera palabra significa pisar o presionar, porque hay situaciones que literalmente te presionan y sientes que te pisan encima, porque es una carga emocional. Y el arca habla de eso. Habla que en situaciones donde tú sientes esa carga o ese peso encima que es muy difícil de llevar, que no lo lleves tú, sino que tú confíes en Dios y confíes en su gracia, que Él te sostiene en medio de las turbulencias, y no solamente te sostiene a ti, sostiene a tu familia también. Entonces, habla de la casa de Dios, de ese lugar donde nosotros florecemos, donde somos establecidos, donde somos fortalecidos completamente. Ahora, estos tres números de la Hei, la Bet y la Tab dan el número 407, que significa dado por Dios. La gracia es algo que Dios te da, que tú no te lo ganas. La protección de Dios tú no te la ganas. Tú no tienes que hacer cosas para ganarte el favor y la gracia de Dios. Dios te lo da porque te ama y porque eres su hijo. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida y eres un hijo de Dios, Dios te lo da simplemente porque tú eres hijo de Dios. No porque tú hagas méritos, porque si lo hicieras, entonces ya no sería un favor inmerecido. Y el arca que Noé construyó, nos habla exactamente de eso. Es algo extraordinario la revelación que hay acá, porque Noé fue sostenido literalmente por la gracia de Dios, que lo cubrió en todo momento. Ahora, esto me hace recordar a Moisés también, porque en el relato de Moisés aparece la misma palabra Teba, que significa harta. Mira lo que dice Éxodo, el capítulo 2. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esa era la mamá de Moisés. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que le tomase. Yo quiero que mires esta escena. El arca completa estaba cubierta por la madera. No habían ventanas alrededor. El mundo había sido destruido. Había desolación, silencio, había habido mucha muerte. Similar al pasaje de Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el agua cubría la tierra. No había vida alrededor. Lo que había ocurrido había sido mucha destrucción, mucha muerte. La violencia había quedado atrás. Pero en medio de todo esto Dios había hecho algo. Y es que no miraban ellos el estatus a su alrededor, que solamente miraban al cielo, porque la ventana estaba arriba y significaba mediodía. Era la única vista que ellos tenían. La gracia de Dios te sostiene cuando tú miras a Dios, como Pedro en el mar. Él, mientras que miró a Jesús, estuvo caminando sobrenaturalmente sobre las aguas. Pero cuando él quitó sus ojos de Jesús, se comenzó a hundir. Y no porque Jesús no quisiese salvarlo, sino porque él quitó su mirada de Jesús. La gracia de Dios fluye cuando nosotros podemos mirar a Jesús en todo momento. La gracia de Dios es para todas las personas. Jesús no vino para traer juicio a la gente, sino para traer gracia y favor a todas las personas. Y tu corazón se va a mantener firme en Él y en sus promesas.
Las noticias malas van a venir en aumento seguramente con el paso del tiempo, de los días, de los meses. Eso es lo que va a ocurrir de todas partes, en todos los países. Y en medio de todo esto es fácil desanimarse, dudar, tener ansiedad, depresión, tristeza, sentir que no hay esperanza para el futuro, que las cosas no van a salir bien o que nada se va a recuperar. Hay mucha gente que se ha sentido mal durante estos días, durante estos 2 meses, que hemos sido golpeados por la pandemia. Muchas personas se han sentido desalentadas, han sentido literalmente que se mueren emocionalmente ante la situación porque no pueden manejarla. Pero yo quiero decirte el día de hoy que así como Noé, que tenía esa ventana por donde entraba la luz, que significa también mediodía, si tú te mantienes mirando a Dios en todo momento como Pedro a Jesús, entonces vas a caminar sobre las aguas en el nombre de Jesús. Esa arca estaba sosteniendo sobrenaturalmente a Noé, a su familia y a todos los que habían entrado ahí, todas las especies que habían entrado. Dios estaba sosteniendo esta arca en medio de todo el desastre que había ocurrido, en medio de toda la muerte, violencia y desolación que había. La gracia de Dios lo sostenía a ellos como una casa en medio de la presión y la dificultad. Acuérdate del significado de la palabra arca. Por eso la Biblia dice en el Salmo 23 que el Señor es mi pastor, que nada me faltará. Él te provee, dice, junto a aguas de reposo. Siempre menciona que la provisión viene en tiempo de reposo, cuando tú descansas en Dios. Entonces tu familia es afectada, tu casa es afectada. Y no es siempre que miraba el día, lo que él hacía era levantaba su rostro al cielo y comenzaba a mirar a Dios. Eso lo hacía todos los días. Estaba cubierto todo alrededor de él. Ahora fíjate en el pacto de Dios con Noé. Este es un pacto que Dios hizo, que Dios le prometió a Noé y que Dios mismo lo iba a sostener. Noé no iba a sostener este pacto. Y Dios siempre tiene interés en tu familia. Dios le habló a Noé, pero también le habló a la familia. Era para ellos también. Y cuando tú haces oraciones rogándole a Dios por tu familia, que por favor haga algo, Dios tiene interés en tu familia. Tú tienes que confiar que así es, que Dios va a obrar, que Dios cuide de los tuyos. A veces puedes pensar que Dios va a rechazar a alguien de tu familia. Acuérdate que Jesús no vino para juzgar a la gente, sino vino para salvarla. Dios te acepta tal como eres y te atrae hacia ti. Dios no vino para juzgarte, Dios conoce tus limitaciones, Dios conoce las situaciones difíciles que tú puedas vivir. Dios quiere relacionarse contigo, Dios no quiere mantenerte lejos, no quiere llenarte de carga y de órdenes. Lo que Dios quiere es que tú seas su hijo, su hija, y Él pueda ser su padre. Por eso Dios le habla a Noé y le dice en el versículo 18 lo siguiente: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. La relación de Dios no era solamente con Noé, ni solamente la situación. O sea, dice la Biblia que él era justo, que era íntegro, pero era él quien reposaba en Dios completamente. Y el descanso de él y su reposo y confianza en Dios hizo que la gracia de Dios fluyera a través de él. Y fue tan poderoso esto que la familia de Noé también estuvo protegida por Dios en todo este tiempo. Estuvo cuidada por Dios. La palabra dice: ninguna plaga tocará tu morada, tu casa, donde viven los tuyos, tu familia. Entonces tú confías y reposas en Dios, y la gracia y el favor de Dios va a fluir a través de ti. Dios tiene interés en tu familia. Dios quiere cuidar de ti y de tu familia también. No quiere dejar a tu familia fuera de la ecuación. Y Dios, no tengas miedo de que Dios vaya a rechazar a alguno de los tuyos, porque Jesús vino para salvar a las personas, para relacionarse con ellos, para que vivan juntos, para que Dios pueda ser el Padre de cada uno de ellos también. Dios te trae tal como eres delante de Él, y su gracia fluye porque conoce tus debilidades, tus imperfecciones, y Dios quiere traer a tu familia junto contigo dentro de esta arca y cuidarlos a ellos también por tu causa. Fíjate lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31.
Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios quiere salvar a tu familia, quiere protegerla y quiere bendecirla. Y todo esto ocurre por gracia y por favor de Dios. No te desesperes, sino como Noé, que significa, su nombre significa reposo. Yo descanso y confío en el favor de Dios, que Él guía mis días, que Él está contando mis pasos, que Él ha contado mis cabellos, que Él tiene control de los tiempos, que Él conoce el número de mis días en la tierra. Yo confío en Él, reposo y descanso en Él, quito de mi corazón todo afán, toda preocupación, toda duda. Por eso el arca protegió a Noé de todos estos sentimientos que podían entrar en su corazón y cortar el suministro de la gracia de Dios a través de él, sino que él estaba protegido por Dios. Las circunstancias, lo que miraban. Yo quiero que tú aprendas a cuidar lo que tú miras, lo que tú escuchas, porque todo eso causa sentimientos en tu corazón y eso causa también que tu fe se redireccione hacia algo incorrecto, a que tú esperes cosas malas para el día de mañana. Pero tienes que vivir tú como Noé vivió en el arca, con esa ventana en la parte superior donde la luz llegaba y donde él todo el tiempo levantaba sus ojos y podía mirar arriba, que su esperanza venía de Dios y él seguía reposando y confiando en Dios. Todo inicia contigo, donde la gracia y el favor de Dios comienza a fluir y comienza a fluir a través de ti. Eso va a alcanzar a los tuyos. Y aunque tú digas: bueno, pastor, mis hijos todavía no se han acercado a Dios, mis hijos todavía, o mi familia todavía rechaza a Dios, tú confía en Dios. Tú solamente reposa y descansa en Él, que Dios sabrá acercarse a ellos, porque Dios quiere cuidarlos, Dios quiere amarlos y Dios quiere protegerlos. Dios no es religión, Dios no es un sistema de órdenes que tú tienes que seguir. Dios quiere relacionarse como un padre lo hace con tu hijo. Yo ahora quiero orar por ti, que quizá nunca has hecho una decisión por Jesús. Y en medio de este tiempo y de todo lo que está ocurriendo, es la oportunidad en la cual Dios te dice que puedas relacionarte con Él. Y si quieres hacerlo, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Y en tu casa, donde tú estás, levantes tus manos y digas: Señor Jesús, yo te entrego mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Desde hoy día tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Gracias, porque limpias todo mi pasado, de todo pecado, de todo error. A partir de ahora yo viviré para ti y recibo de tu gracia y de tu favor. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta sencilla oración, tú eres ahora un hijo, una hija de Dios. Y queremos saber de ti. Escríbenos a nuestras redes sociales, llámanos al teléfono que sale en la pantalla o accede por el código que está ahí. Queremos ayudarte y que tú puedas seguir creciendo en tu nueva vida con Dios. Ahora yo quiero orar por todas aquellas personas que han estado preocupadas por su familia durante este tiempo, que han sentido desaliento, que han sentido cansancio físico, cansancio emocional, cansancio espiritual. Y es normal que esto ocurra en tu vida, porque las situaciones difíciles causan eso en la gente. La presión, la ansiedad, la depresión comienzan a llegar cuando las circunstancias alrededor se ponen muy difíciles. Pero es ahí donde tenemos que aprender la lección de Noé. Él sabía reposar en Dios. Y él había confiado plenamente en que Dios sostenía no solamente su vida, sino que también sostenía a su familia. Dios le dijo: trae al arca, trae a tus hijos, trae a tu esposa, a las esposas de tus hijos, entren todos, que yo los voy a cuidar durante estos días. Yo voy a velar por ustedes, voy a sostenerlos en el mar, en la turbulencia. Y acuérdate que el mar también significa turbulencia o tiempos difíciles. Cuando Pedro miró las olas levantarse, entró temor en su corazón. No permitas que el temor entre en tu corazón. No permitas que las batallas que estás librando ahora, la situación difícil. Hay muchas personas que tienen cargos importantes, cargos en el gobierno, cargos en municipalidades, distritos o en países. Yo quiero hablarles a ustedes también, que solamente comiencen a confiar plenamente en Dios, porque todo lo que el hombre pueda esforzarse por tratar de hacer, no va a resultar. Y a veces
puedes caer en el desánimo al ver que las cosas no salen como tú esperas y te sientes debilitado en esas situaciones. Pero cuando tú confías en Dios como lo hizo Noé, cuando tú elevas tu voz al cielo, tú puedes escucharlo a Él, así como el arca, que significa esa gracia donde Dios te sostiene. Es como una casa, ¿no es cierto? Te sostiene en el momento de presión y de dificultad. Dios te sostiene. Alrededor va a haber muerte, turbulencia, dificultades, desánimo, duda. Pero en medio de eso del arca, Dios te sostiene y ahí estás protegido. Y tú puedes oír a Dios en todo momento. Yo quiero orar por ustedes y darles una palabra de ánimo. Que vamos a salir adelante de todo esto, pero no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por todos los que nos están viendo. Que tú bendigas sus vidas, Señor. Que les des sabiduría a todas aquellas personas que están en puestos importantes de gobierno, países, distritos, municipalidades. Te pedimos, Señor, que tú guíes sus pasos, les des sabiduría. Y, Señor, que podamos todos confiar en ti, en tu gracia y en tu favor. Señor, donde hay desolación, donde no hay recursos, donde no hay nada que hacer, reposa en Dios. Reposa en Dios. Es la forma en la cual nosotros permitiremos que su gracia y favor fluya a través de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo quiero animarte a que puedas compartir este mensaje con tus amigos, familiares, personas conocidas. Muchos necesitan escuchar este mensaje de la gracia. Así que comparte el link. Abajo están las direcciones de nuestras redes sociales y te esperamos para nuestro siguiente servicio. Dios te bendiga.